Imagínate que tu marido te engaña con la empleada de su negocio. Se divorcian y terminas con una pensión de 800 pesos a la semana. Porque para cuando tú lo descubriste, él ya planeaba dejarte. Y como su mamá y su familia lo solapan en todo lo que hace, él ya había puesto todas sus propiedades, el negocio y el dinero que tenía a nombre de su mamá para que a ti no te tocara nada. La historia que te voy a contar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos al chismecito con su tía Ivonne. Mi exmarido tiene una carnicería en la cual incluso yo trabajé muchísimo tiempo. De lo cual claramente nunca se me dio un sueldo, simplemente se me daba mi gasto para la casa. Teníamos ya 5 años de casados y tenemos una niña de 3 y una niña de 2 años. Hace aproximadamente 1 año y medio entró a trabajar una nueva empleada con nosotros. Y la verdad es que yo notaba un comportamiento bastante extraño entre ella y mi marido. Y ya saben, ojo de loca no se equivoca. Mi marido cada vez se mostraba más apático. La muchachita incluso se portaba grosera conmigo. Él había veces que llegaba tardísimo a la casa, 9, 10 de la noche, cuando la carnicería se cerraba a las 5 de la tarde. Yo ya tenía segurísimo que él me estaba engañando. Había veces que llegaba oliendo a otra mujer. Y en una ocasión traía un chupetón en la parte de atrás del cuello. Y la gota que derramó el vaso fue que le encontré mensajes con esta chica. Ese día yo le dije que me iba a ir de la casa, que me iba a ir con mis papás, que a mí no me parecía que me estuviera faltando así el respeto. ¿Cómo era posible que me estuviera haciendo eso en mi cara? Lo único que hizo fue ponerse a la defensiva, como cualquier vato infiel, decirme que estaba loca y que si me quería largar, que me largara. Pasaron 15 días y él ni siquiera hizo contacto. Y como a las 3 semanas me manda los papeles del divorcio. Mi papá me pagó un abogado para que yo tuviera una buena pensión. Pero, oh, sorpresa, resulta que ya nada estaba a su nombre, el negocio no estaba a su nombre, estaba a nombre de la mamá, la casa, esa siempre había estado a nombre de su mamá porque ellos se lo habían dado. Y 2 locales más que tiene que él renta, igual, estaban ya a nombre de la mamá. Así que para la hora de comprobar ingresos, él dijo que ganaba 2,000 pesos a la semana. Y el bendito juez decidió que me tocaban 800 pesos. Así que él se anda dando la vida con la quinceañera esa con la que se juntó. La mamá y su familia solapándolo y sus hijas bien gracias si comen o no. Por eso no hay como que tenga uno sus propios ingresos, su propio dinero, que uno trabaje en lo suyo y el marido en lo suyo y que haga sus cosas, porque el día que uno lo dejen, si mínimo tienes con qué sostenerte y con qué sostener a tu familia y no le andas viendo la cara a ningún pendejo. Mi suegra siempre se roba las cosas que mi esposo nos manda de Estados Unidos para dárselas a su hija. Y lo peor de todo es que siempre me hace sentir como la mala porque dice que ellos lo necesitan más que nosotros. La situación que les voy a contar no es mía, pero le estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos al chismecito con su tía Ivonne. Mi esposo tiene 3 años en Estados Unidos y tenemos una hija de 5 años. Y mi cuñada tiene una hija de la misma edad. Desde que yo me casé con mi esposo, mi suegra ya vivía con él. Ella tenía su casa, pero se la dejó a uno de los hijos, el hijo la terminó corriendo y por azares de la vida terminó viviendo con él y pues cuando se casó conmigo no fue como que la corriera, ella siguió viviendo aquí. Es una persona bastante egoísta, metiche, siempre todo lo toma mal. A mí no me baja de huevona, de mantenida y de un montón de cosas. Y la verdad, yo aguanto que a mí me diga lo que ella quiera mientras no se meta con mis hijos. Ahí sí es cuando tenemos problemas. Mi esposo cada que puede nos manda cosas, que ropa, zapatos, incluso a veces nada más manda cajas con dulces. La verdad es que yo muchas veces me quedo callada de las cosas. ¿Por qué? Porque no quiero tener problemas con la señora y porque no quiero que mi esposo esté allá y esté preocupado. Entonces, muchas de las cosas que hace, mejor yo me quedo callada, no digo nada y me hago a la mensa. Pero algo que a mí sí me está molestando es que cada vez que mi esposo manda algo, manda una caja de cosas, siempre empiezo a hurgarlas luego que llega y empieza a agarrar cosas y dice, ay, esto para mi niña, ay, esto para mi hija, ay, y yo le digo, no señora, pero pues es que eso se lo mandó pues su hijo a mi hija, él se la mandó a su hija. Siempre empieza a decir, no, pues es que tú no lo necesitas, a ti él te manda dólares, tú cómpratelo con esos. Necesidad mi hija que su hija no tiene papá. Pobrecita de mi niña, te la das muy de religiosa, te la das muy de católica, pero no ayudas a tu prójimo. Hay veces que ya porque deje de estar fregando, mejor dejo que agarre lo que iba a agarrar. A ellas también les manda cosas, obviamente no les manda la misma cantidad que me manda a mí, pero también les manda a ellas. Y es que ya no solamente es eso, en 2 ocasiones ya se metió a mis cosas, a mi closet, al de la niña, le sacó cosas que según ella ya no le quedaban o que ya no se las podía porque se las iba a dar a la hija para que se las pusiera a la niña. O cosas para dárselas a su hija mías.
Lo peor de todo es que a su hija ni le quedan mis cosas, está mucho más llenita que yo. Hasta luego siento que ellas las venden y ni siquiera las usan para ellas. Pero estoy en un punto en el que ni siquiera sé cómo defenderme, no sé cómo empezar a ponerle un alto. Siento que me he dejado pisotear por tanto tiempo que si ahorita le digo algo, capaz me suelta hasta un fregadazo. Y es que ya está en un punto en el que ya no es confianza y es abuso. Se pasa a mi cuarto, agarra mis cosas, incluso cosas que sabe que yo uso, cosas que me gustan mucho, ya cuando acuerdo no están. Incluso he estado pensando en decirle a mi esposo o que se vaya de la casa o me voy yo. Pero pues no se me hace justo que yo arruine mi relación con alguien a quien amo mucho y que él también me ama a mí, únicamente porque su mamá es así. Pero ha llegado un punto en el que la convivencia se está volviendo insoportable, ya ni siquiera tolero verla, pero tampoco sé cómo tratarla mal. No puedo, siempre pienso, pues es la mamá de mi esposo, pero es una maldita bruja. Necesito ayuda urgente, no sé qué hacer. Si tú también tienes una historia que contarme, mándamela por DM en Insta, ahí las estoy leyendo. Hoy les voy a hacer un story time del peor día de Halloween que he vivido. Me traumó. Primero tienen que saber que para mí el Halloween es algo súper serio desde toda la vida. O sea, para mí día de Halloween y día de muertos, no mames. Bueno, pues el caso. Yo tenía como unos 10 u 11 años y vivía en uno de estos condominios donde hay muchísimas casas. Entonces todos los vecinos nos pusimos de acuerdo para hacer una fiesta de Halloween. Pero también planeamos que para como los niños chiquitos hubiera como un concurso de disfraces. Entonces yo dije, güey, tengo que ganar esa cosa. Y pues mis amigas y yo estábamos súper emocionadas y dijimos de que, güey, hay que ponernos de acuerdo para que nadie tenga el mismo disfraz, güey. Pues porque un concurso de disfraces y que haya como el mismo disfraz es como meh. Entonces de que ya todos tenían que decir de que se iban a disfrazar. Y yo dije que pirata. La pinche niña mamona, ya saben, nos dice como yo me voy a disfrazar de salchicha. De salchicha, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? Les hago parte 2. Parte 2 de mi peor día de Halloween. Bueno, pues esta niña que les digo que se iba a disfrazar de salchicha, esa típica niña, güey, que como que siempre quería estar en competencia con uno y uno no sabía ni por qué, güey. Volviendo a la historia, pues ya cada quien dijo su disfraz y ya. Total, que yo le dije a mi mamá de que, ma, es que en serio, a mí me importa muchísimo esto. O sea, tengo que ganar este concurso. Y mi mamá súper linda me dijo que me iba a mandar a hacer mi disfraz. O sea, que alguien lo iba así a coser y me iba a medir y todo el pedo para mi disfraz. Y yo ya me sentía como que Don Michael Kors me iba a diseñar mi disfraz de pirata. Y esta niña seguía en su pedo de que yo me voy a disfrazar de salchicha. Y no solo eso, mis papás me van a traer mi disfraz de Estados Unidos. Y todos así de que sí, ajá, la chingada. Total que llega el día de Halloween. Ve esta pinche niña, hija de la chingada, disfrazada de lo mismo que yo. Y no solo ella, toda su familia iba de pirata, güey. Les subo la parte 3 porque... Parte 3 de mi peor día de Halloween. Bueno, o sea, a mí se me cayeron las chichis cuando veo que esta niña va disfrazada de lo mismo que yo. Y no solo ella, toda su familia. O sea, güey, le valió madres, güey. Así que, perenganita, tú nos habías dicho que te ibas a disfrazar de salchicha. Ella de, ay, chicos, es que era una sorpresa para todos ustedes. Güey, sorpresa mis huevos, güey. Entonces ahí estaba yo con mi pinche disfraz tejido en Tepito y ella con su disfraz hecho en Estados Unidos, a la chingada. En el concurso este de disfraces, ella y yo quedamos como en empate del primer lugar. Entonces los vecinos fue así de que no, pues hay que votar entre todos quién de ellas dos. Y ya saben, su mamá era la típica vieja, güey, chismosa, que hablaba con todos los pinches vecinos, güey. Y mi mamá era la que siempre estaba trabajando todos los días, todo el día, entonces tenía el caso. Entonces pues todos querían quedar bien con la mamá de ella. Entonces todos votaron por ella y ella quedó en primer lugar y yo me fui a la chingada. Yo al día siguiente de que mamá, nos mudamos de aquí porque aquí vive puro pendejo. Fin. Story time de cuando mi mamá pensó que me habían secuestrado aquí en Estados Unidos. Porque estoy bien pendeja. Empecemos. Bueno, pues mi mami me acababa de regalar un celular. La verdad es que soy la persona más pinche terca del mundo. Nunca le puse una funda o estuche. Entonces un día se me super rompió. No le quise decir a mi mamá porque, güey, me iba a cagar. ¡Qué pinche miedo! El caso es que vinimos de vacaciones aquí a Estados Unidos. Mi mamá nos dio a mi hermano y a mí un poquito de dinero para gastar. Yo dije como, pues güey, con eso voy a reparar mi celular. Tal que estábamos en el mall, mi hermano y yo le dijimos a mi mamá que nos íbamos a ir por nuestro lado. Nos veíamos en X punto a las 8 de la noche. Ya iban pendejo 1 y pendeja 2 a la tienda de Apple para reparar el celular. Tardaron horas en atendernos. Pero como tenían mi celular, yo no podía contestar las llamadas de mi mamá. Pendejo de mi hermano había olvidado su celular también. Caso es, güey, que dieron como las 9:30 de la noche y no nos atendían. ¿Y en eso, güey? Escuchamos como por las bocinas del mall estaban diciendo mi nombre y el de mi hermano. Güey, mi mamá se puso mal. Parte de cuando mi mami pensó que me habían secuestrado
aquí en Estados Unidos. Bueno, pues les digo que empezaron a decir nuestros nombres en las bocinas del mall. Y mi hermano y yo estábamos bien sacados de pedo. En eso empezamos a ver, güey, que estaban cerrando como todas las puertas del mall. Y que ya habían policías como con sus radios y con cosas así, güey. Mi hermano y yo como, güey, ya nos cargó la chingada. Tal que le dijimos al señor de Apple que ya no teníamos más tiempo, que ya nos teníamos que ir. Y como nos tardaron un chingo, güey, nos terminaron regalando un celular nuevo. Se quedaron con el mío viejo. Bueno, no viejo, roto. Mi hermano y yo pegamos la corrida de la vida para encontrar a mi mamá. Cuando la vimos, no mames, güey. O sea, ella ya estaba llorando, güey. Ya estaba rezando 80 padres nuestros. Porque neta pensó que nos había pasado algo. Como toda mamá latina, pues pensó lo peor, güey. ¿Cómo fue la primera vez que se escaparon de su casa y los descubrieron o nunca se enteraron? Plena que escaparse de la casa para nosotros los chiros es toda una misión imposible. Porque como nuestras casas no son tan grandes, todo está muy juntito. Por ejemplo, en mi casa el cuarto de mis papás está al ladito de la puerta. Y para rematar esa huevada de puerta tiene alarma de seguridad incluida porque como está tan oxidada rechina como no tienen idea. Bueno, todo se remonta a fin de año del 2016. Verán, resulta, sucede y acontece que mi mamá es muy religiosa y por lo tanto nunca nos quedamos a bailes o fiestas de fin de año. A lo mucho quemamos el año viejo por mi papá. Cosa que 2:30 nosotros ya estábamos en la casa poniéndonos las pijamas para dormir. Pero ojo, lo de escaparme no es que sucedió de imprevisto, o sea, yo ya tenía todo fríamente calculado. Porque como me creía la mamá de Tarzán con mis enormes 16 años, yo dije ni verga, este año no me voy a dormir 12:30 de la noche en fin de año. Así que comenzó el maratón. Cabe recalcar que había alguien esperándome fuera de mi casa, o sea, tampoco es que me iba a escapar por las huevas. Ese alguien era un chico de la Ciudadela con el que yo estaba saliendo que le vamos a poner Juanito. Yo no podía salir por la puerta principal porque esa huevada rechina horrible y de ley mis papás se iban a dar cuenta. Por lo tanto tenía planeado abrir la puerta de la parte de atrás que está más lejos del cuarto de mis papás y escaparme por el garaje. En fin, hasta esperar que mis papás se durmieran se me hicieron como la 1 de la madrugada. Y ya una vez que sentí que se durmieron fui súper despacito a abrir la puerta de atrás. Porque no sé si Diosito cuando una mujer se hace madre le mejora los sentidos, pero mi señora madre tiene un oído bestial. Claro que ese día creo que estaba muy cansada porque no se dio cuenta y yo pude abrir la puerta de atrás. Porque tampoco crean que esa verga se abrió de lo más silencioso posible. Pero bueno, me salí por el garaje y obviamente afuera estaba esperándome Juanito. Que por cierto hoy en día es como mi mejor amigo y siempre nos reímos de esto. En fin, Juanito y yo nos fuimos a la casa de su tía donde habían organizado un baile por... Como les estaba contando, después de escaparme de mi casa, Juanito me llevó a la casa de su tía porque habían organizado un baile por fin de año. Y esto es irrelevante, pero parte de la familia de Juanito es de la sierra y plena que se me estuvieron burlando toda la noche. Porque yo como buena costeña no digo feliz año, digo feliz año, o sea como que lo digo todo junto. Pero en fin, ya iban a ser las 2 de la madrugada y yo le digo a Juanito que por favor me vaya a dejar a mi casa. Porque no les miento, yo ni siquiera pude disfrutar la fiesta porque estaba pensando en que mis papás en cualquier momento se iban a levantar y se iban a dar cuenta. O sea, yo ya me estaba haciendo toda la película en la mente. Pero bueno, Juanito me fue a dejar y nos quedamos parados en la esquina de mi casa. Ya nos habíamos despedido como 10 veces y seguíamos hablando porque ninguno de los dos se iba. Cuando en eso veo a alguien saliendo de mi casa y de lo que estaba hecha la pendeja con Juanito a ver quién se iba primero, le digo, Juanito, lárgate porque aquí marchamos los dos. Corre por tu vida. Porque sí, era mi señora madre la que salió. No les miento, mi mamá estaba que se la llevaban los diablos y venía caminando hacia nosotros emputadísima. Y para rematar con correa en mano. Como ya les había contado, yo le dije a Juanito que se vaya, pero él me dijo que no porque la culpa era de los dos y no me iba a dejar sola. Lo cual me pareció muy lindo de su parte. Lo bueno es que era mi mamá la que salió porque donde era mi papá, igual estaba paniqueado. O sea, yo le dije, Diosito, por favor, lo único que te pido es que me pegue más que sea en la casa, pero no delante de Juanito. Cabe recalcar que mi mamá conocía a Juanito y a la familia de Juanito. Yo creo que por eso también no se molestó tanto. La cosa es que no nos retó ni nada, simplemente a mí me clavó las intensas y me dijo que entrara para la casa y a Juanito le dijo que fuera para la suya. Pero igual yo seguí paniqueada porque no me hizo nada delante de Juanito, pero yo dije la que me espera cuando llegue a la casa. Pero no, Diosito estuvo de mi lado ese día. Porque cuando estábamos hablando me dijo, no Nicole, no es posible, ¿cómo vas a salir de la casa a esta hora? Y me mandó a dormir. Porque pensó que simplemente había salido ese ratito. Bueno, pues fueron varias situaciones, varias personas, pero les voy a contar de la que más me acuerdo. Tengo dos, entonces capaz si hago dos story times diferentes. La primera, me acuerdo que en tercera secundaria. Ahorita me llevo bien con esta persona, ¿ok? Pero les voy a contar todo. Pues llegó una chava de intercambio que todos ya conocían, menos yo, porque el año que ella se fue de intercambio, yo entré a esa escuela.
Entonces llega, tocamos en el mismo salón y nos empezamos a hacer muy amigas. Pero de que muy amigas. Literal, mejores amigas. O sea, íbamos a todos lados juntas, nos contábamos todo. Y entonces ella se había ido a Canadá. O sea, en el año que les digo. Y me dice que, ay, oye, tengo un amigo que quiere conocerte, dice que le gustas. Y yo como, canadiense, güey, jalo. Entonces me pasa su snap. Y empezamos a platicar y la verdad a mí me empezó a caer súper bien. Se llamaba Noah, este chavo. Y yo, una morra de 14 años, toda babosa, me la creí, güey, me la creí. Y me acuerdo que mis amigas me decían, no es real, güey. Mi mamá me lo decía también. Y yo, ¿cómo chingados no va a ser real, güey? El punto es que había varias cosas que no encajaban y como que poco a poco fui abriendo los ojos. Pero, güey, les hablo de que este güey me decía que iba a casa de mi amiga y que me había dejado regalos y que mi amiga me los iba a llevar de que cuando nos viéramos en la escuela. Y, güey, mi amiga llegaba con regalos, güey, y me los daba. Güey, me dio una pulsera súper bonita, que ahorita me queda grande porque pues bajé de peso. Me regaló de que labiales, güey. O sea, la neta, como que yo decía, pues sí es real, si no, ¿quién me está regalando todo esto? Y así. Pero pues había cosas que no encajaban, como que por ejemplo nunca quería hacer llamada, nunca me mandaba audios, o sea, mensajes de voz. Nunca me quiso pasar su teléfono. Y luego me di cuenta que el correo de su Snap y de su Facebook, porque para esto se hizo en Facebook y sus únicos amigos éramos yo, mi hermano y esa chava. Güey, el correo que había utilizado era el de esta chava, o sea, de mi amiga. Y ahí como que empecé a captar y dije, no mames, güey, no existes. Y dije, si tú no existes, entonces, ¿quién eres? Pues resulta que era mi amiga, pero se pone mejor. Entonces yo decido enfrentarla, porque, güey. Y entonces estaba hablando con Noah y yo me puse bien mamona. Y entonces de que le dije, le empecé a hablar en español, le dije, ya, vamos a ponerle a mi amiga Juanita. Yo le dije, ya Juanita, ya sé que eres tú. Y, o sea, no, así como que, ¿por qué me dices eso en inglés, verdad? Porque para esto hablábamos en inglés. El punto es que me habla Juanita por otro lado y me dice que hiciste a Noah llorar, ¿por qué la tratas así? Y yo como, ya no te hagas, güey, o sea, ya te descubrí. Me hiciste mensa por un buen rato, pero ya no, ya abrí los ojos, babosa. Entonces se hizo la víctima un buen rato. Horas se hizo la víctima. Hasta que se dio cuenta que la verdad yo ya no le creía nada, güey. Y entonces ahí me inventa otra historia, güey, de que ella tenía un novio en Canadá, que la golpeaba y que le decía de que, o sea, que no era ese güey, o sea, que su novio se estaba haciendo pasar por ese güey. Y que si no hablaba conmigo la iba a golpear. Güey, él en Canadá y ella en México. Y eso suponiendo que su novio realmente haya existido. Y a mí, o sea, esa historia no se me hizo lógica porque dije, güey, ¿cómo chingados te va a golpear tu vato desde Canadá hasta México? O sea, no creo que solo venga para golpearte. Y pues así pasaron las cosas. Entonces ella estaba súper arrepentida. O sea, me mandaba un chorro de mensajes de que es que te lo juro, que perdóname, que no sé qué. Y yo así como, güey, chinga tu madre, güey. Y yo dije, ¿sabes qué? Me la vas a pagar, güey, me la vas a pagar. Y la neta, pues les digo que yo antes era bien mamona. Para esto, en todas las clases yo la ignoraba. O me le quedaba viendo súper feo. Entonces me acuerdo mucho que yo dije, güey, te voy a humillar públicamente. Así como tú me humillaste a mí, porque quedé como la babosa que se creyó que tenía un novio canadiense. Entonces me acuerdo que teníamos esta clase que se llamaba expresión oral o algo así. Y teníamos que pararnos al frente y leer, exponer o cosas así. Entonces me acuerdo que ella pasa a exponer, leer, no me acuerdo qué hizo. Y pues todos aplaudimos. Y yo me quedé aplaudiendo, güey. Pero de que así. Y dije, bravo Noah. Creo que esa fue la vez donde todo mi salón se atacó de la risa. O sea, la mitad de mi salón riéndose y la otra mitad así. Y yo con cara de perra. Güey, se quedó esta chava de que... Y nada más bajó la cabeza y se fue a sentar, güey. Y la maestra se me quedó viendo así como, ¿qué pedo? Y yo, lo siento, mis, es parte de mi venganza. Esa fue la primera cosa. La segunda, güey, estábamos en clase de inglés y ella y yo estábamos en el mismo salón. Y entonces me acuerdo que igual estábamos en tiempo de presentaciones y así. Y ella pasa a exponer. Y entonces, güey, literal está exponiendo y yo empecé a cantar, vamos al Noah, 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 Noah. Pero con cara de mamona, como mamona, riéndome mamona, ¿saben? Y, güey, hubo gente que empezó a cantar conmigo. Y ella nada más se me quedó viendo así como... Y yo como... perra. Y la verdad ya no me acuerdo si siguió con su presentación o igual se fue a sentar. Y ya así quedamos. En secundaria ya jamás nos volvimos a hablar después de eso. Como que dije, ya pobrecita, ya fueron dos. Y después en prepa nos arreglamos.